Saludos amigos, tenemos algo especial para ustedes en esta oportunidad. Usualmente uso mi canal para presentaciones mías y de mi hijo Matthew, pero esta vez haremos algo diferente. El año 2005 tuve la oportunidad de participar en un campestre de la costa este, en donde se realizó una mesa redonda con 3 personajes, cuya información es importante que escuchen. Durante las décadas de 1950 y 1980, cambios drásticos estaban tomando lugar en nuestra comprensión de la justificación por la fe y temas relacionados que nos han afectado hasta el día de hoy. Durante ese periodo vivieron estos 3 personajes que vivieron y entendieron lo que estaba pasando durante ese periodo de tiempo. Estos se reunieron pues en esta mesa redonda. Colin y Russell Standish y Ron Spear. Ya no están con nosotros hoy, pero tenemos la oportunidad de volverlos a escuchar, porque ellos entendieron lo que estaba pasando durante aquel periodo. En esta mesa redonda, ellos compartieron sus reflexiones acerca de lo que realmente sucedió y qué impacto tuvo para nosotros hoy. Es por tal motivo que decidí que esta vez escuchen de parte de ellos lo que ocurrió y entiendan desde la perspectiva de ellos lo que fue vivir durante esos años críticos de cambios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desafortunadamente, el material está disponible solo en audio. No tenemos vídeo. Por lo tanto, les ruego que se animen a escuchar con detenimiento. Hay varias partes y las presentaremos todas. Disfruten las imágenes, pero solo será el formato en audio. Disfruten y reflexionen. Ahora, el objetivo, queridos, es uno muy importante. Los hombres que estamos aquí somos ancianos ya. Estoy en mis 80s, Colin y Russell en sus 70s. Pero seguimos firmes en lo que creemos. Hemos predicado alrededor del mundo en conjunto. Hermano Colin, por favor, introdúcenos en el tema. Bien, podemos pasar directamente al trasfondo del tema que vamos a tratar en este seminario y en esta mesa redonda. Vayamos a la década de 1950, donde esto comenzó, aparentemente con un hombre, el presidente de la Conferencia Este de Pensilvania, el pastor T.E. Unruh. Un domingo de mañana estuvo escuchando la transmisión de Donald Barnhouse. El pastor Barnhouse fue un pastor presbiteriano. Fue el editor de la revista Eternity y un prominente personaje evangélico, y en aquel tiempo un fuerte opositor al mensaje de la Iglesia Adventista. En esa mañana particular, Unruh escuchó el mensaje y por alguna razón quedó impresionado por eso. Y decidió escribir una carta al pastor Barnhouse, expresando el hecho de que había apreciado en gran manera lo que Barnhouse dijo esa mañana en la transmisión de radio. Como se vio después, Barnhouse quedó estupefacto al enterarse que un líder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía algo bueno que decir acerca de lo que él había presentado. No sabemos qué presentó Barnhouse esa mañana. Sin embargo, fue suficiente para conducir a los eventos que han traído la mayor evidencia de apostasía en esta iglesia y no se ha detenido en los últimos 50 años desde entonces. Después que Unruh hizo esa declaración por carta, Barnhouse la archivó y casi fue olvidada hasta que un joven estudiante doctoral, Walter Martin, un bautista, vino a él buscando consejo y recomendación. Dijo que estaba estudiando las sectas dentro de la cristiandad y que creía que entre ellas estaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, Martin vino a Barnhouse por ser un evangélico tan prominente a pesar de ser de una fe diferente a la de él, para obtener consejos, preguntando dónde podía obtener buen material,
cómo debería evaluar cada una de esas sectas. Mientras dialogaban, creyeron que la mejor manera de hacerlo era acercándose a los líderes de esas iglesias. Y en nuestro caso, con los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y decidirían si estarían dispuestos a dialogar y responder las preguntas siempre que éstas fuesen legítimas y de autoridad en la Iglesia Adventista. Fue una manera noble de hacer las cosas y no la condenamos. Cuando decidieron esto, Barnhouse recordó la carta que había recibido del pastor Unruh, por lo que buscó en sus archivos la carta y se puso en contacto con el pastor Unruh, presidente de la Conferencia S de Pensilvania, y le preguntó si podía ayudarlos a presentarlos ante el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel de la Conferencia General. Unruh estaba entusiasmado con esta situación y rápidamente se puso en contacto con el presidente de la Conferencia General, el pastor Reuben Figuer, y aparentemente el pastor Figuer estaba entusiasmado también. ¡Qué oportunidad de presentar las doctrinas principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ante un representante evangélico prominente y un joven que procuraba escribir un libro donde incluyera el tema del adventismo! Así que comenzó de una manera aparentemente noble. Por consiguiente, un grupo de hombres fueron elegidos para ser los principales en el diálogo. 3 hombres de 3 continentes diferentes. Pastor Leroy Fromm, estadounidense. Pastor Roy Allen Anderson, australiano. Y el pastor W. E. Reed, galés, que era galés. Son los que fueron elegidos para el diálogo. También tenemos entendido que el pastor Francis Nichol, entonces editor de la Review and Herald, también fue invitado a asistir. Pero no duró mucho en el comité, porque sus puntos de vista diferían de los otros 3. Por lo tanto, terminó apartándose del comité. Así que los diálogos, con excepción de algunas ocasiones, fueron principalmente con los 3 mencionados: Fromm, Anderson y Reed. Desde allí es donde empezamos a comprender qué fue lo que pasó. Nosotros, por supuesto, éramos jovencillos en aquella época. Alrededor del año 56 tendríamos 22 años y el pastor Spear tendría entonces 32. Pienso que sin lugar a dudas, Unruh creyó que había hecho algo maravilloso. Al presentar a estos hombres, lo conocía muy bien y le pregunté sobre la reunión. También era amigo de R.A. Anderson. Era un amigo muy cercano y me dijo en muchas ocasiones: tenemos que sacar esta iglesia de las sectas, e hizo un gran trabajo. Adelante, Rosa. Quiero compartirles mi experiencia personal. Como bien dijo Colin, tenía 22 años de edad cuando en septiembre de 1956 la revista Eternity publicó su artículo sobre los adventistas. Eso fue después de los diálogos y se presentaron con lo que los círculos adventistas llamaban como noticias maravillosas de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ahora era parte del cuerpo de Cristo. Por supuesto, no sabía nada al respecto. Nunca había escuchado de la revista Eternity, ni de Barnhouse, ni de Martin, ni que había existido conversaciones secretas entre la Conferencia General y los evangélicos.
Yo apenas era un estudiante de la Universidad de Sydney y recuerdo que un sábado de tarde nos pidieron que fuéramos al templo antiguo de Warunga. Warunga es el suburbio de Sydney, donde está la sede principal de la división australiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde también está el Hospital Adventista de Sydney y también los medios de comunicación adventistas. Vamos, una especie de centro adventista, en resumen, en una de las zonas más costosas de Sydney. Llegué al templo y me senté, ignorando lo que estaba a punto de escuchar. El predicador era el pastor L.C. Naden, secretario de nuestra unión. Yo le tenía alta estima. Era la voz de la radio de Voz de Profecía, nuestro HMS Richards, e hizo un trabajo maravilloso. Pero qué lástima. Fue a la administración, se levantó y dijo: hermanos y hermanas, esto lo dijo en la antigua iglesia de madera. Ahora tenemos una mejor estructura, pero ojalá la fe de aquella vieja iglesia de madera estuviera en esta nueva estructura. Continuó. Él dijo: hermanos y hermanas, un hecho maravilloso ocurrió en los Estados Unidos. La autorizada revista Eternity acaba de declarar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es parte del cuerpo de Cristo. Tengan en cuenta que yo tenía 22 años y de repente pareció que yo era la única persona que no brincaba de alegría con esta noticia. Mi primer pensamiento fue este: ¿quiénes son estas personas? ¿Qué derecho o autoridad tienen para decir si somos o no parte del cuerpo de Cristo? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y luego vino un segundo pensamiento. Me pregunto qué les habrían dicho sobre la marca de la bestia. Unos días después, le mencioné esto a Colin en la universidad. Y él compartió la misma preocupación. Quizás Colin quiere seguir contando. Por supuesto, no habíamos entendido todo el contexto, sino que al momento lo tomamos como un evento particular, por lo que simplemente no podíamos comprender cómo los evangélicos podían hacer una declaración positiva sobre los adventistas del séptimo día, a menos que aquellos que estaban en consulta con los evangélicos hubiesen amortiguado el mensaje que tenemos. No solo era el tema de la marca de la bestia, sino en lo que creemos sobre la justicia por la fe, sobre lo que creemos en la interpretación profética, y la lista podría continuar sobre el santuario y el mensaje de los tres ángeles. Podría ser que no les dijeron nada acerca de todo esto. Colin y yo, afortunadamente, tuvimos un trasfondo maravilloso en la fe adventista. Como hemos mencionado antes, todos los años teníamos campañas durante 6 meses. Así que escuchamos este mensaje desde nuestra más tierna edad hasta alcanzar la universidad. Lo que nos hizo conocer este mensaje mucho mejor que el 99% de los adventistas del séptimo día en la actualidad. Sin importar la edad que tenga, a nuestros 17 años de edad ya lo sabíamos. No quiero decir que ya lo entendíamos como lo entendemos hoy, pero sigo creyendo que el 99% de los adventistas de hoy no saben lo que nosotros ya sabíamos a esa edad. Y lo digo porque hemos viajado alrededor del mundo, del mismo modo que el pastor Spear, y sabemos bien sobre la ignorancia de incluso personas fieles dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Bien, en 1957, el año siguiente, comenzamos a recibir toda esa propaganda en Australia, y por supuesto como en Estados Unidos y todo el mundo alrededor, al menos en las naciones de habla inglesa, en ese momento, y luego también en español, de que un maravilloso libro llamado Preguntas sobre Doctrinas de los Adventistas del Séptimo Día iba a estar pronto para la venta,
De hecho, fue la primera vez que la Iglesia Adventista del Séptimo Día realizó un trabajo sistemático y completo para explicar las razones de todas las maravillosas verdades que Dios nos dio. Yo estaba fascinado. Para el momento tenía 23 años y estaba deseoso de que este libro saliera. Cuando supe que estaba en la ABC, la conferencia de Sidney Grande, probablemente fui una de las primeras personas que estuvo allí para obtener mi copia de preguntas sobre doctrinas. Lo tomé con presteza, incluso más que Russell, y como él dijo, estábamos muy comprometidos con nuestros estudios universitarios y queríamos terminar en el menor tiempo posible. Pero aún así, tomamos tiempo para leerlo y lo terminé en parte. Y a medida que leía, todo mi entusiasmo empezó a caer de manera estrepitosa, pues no podía creer alguna de las cosas que estaba leyendo. Por supuesto, había cosas que sí eran buenas de leer y a las cuales podría decir amén de todo corazón. Pero, ¿qué estaban diciendo acerca del rol de la hermana White? ¿Qué decían de la expiación? ¿Que se completó en la cruz? ¿Cómo es esto posible? Si Levítico dice que la expiación final terminaba en el día de la expiación, y del mismo modo debe ocurrir en el antitípico día de expiación, que es de hecho en el que estamos viviendo. Luego había un encabezado. Cristo tomó la naturaleza humana no caída. Nunca escuché una cosa semejante, ni una vez en toda mi vida hasta mis 23 años, de que alguien haya pensado que Jesús tomó una naturaleza no caída, lo cual me angustió mucho. Finalmente, uno de los sábados consiguientes, sentí una frustración que me dirigí a mi pastor, George Vess, un pastor bueno en muchas maneras. Era joven, aproximadamente en sus 30 años de edad. Me acerqué a él y le dije, Pastor Vess, ¿qué pasa con este libro? Preguntas sobre doctrinas. Lo he estado leyendo. Creo que no debió ser imprimido. Él quedó en shock, porque uno de sus miembros jóvenes y prometedores estaba diciendo algo tan negativo sobre este libro tan autorizado por la misma Conferencia General y que había sido revisado por más de 200 líderes y teólogos. Me preguntó, pero Colin, ¿cuál es el problema? Le dije, Pastor Best, ¿ha leído bien este libro? Me dijo, en realidad no he comenzado a leerlo. Por lo tanto, él no sabía nada de lo que había en el libro. Así que le empecé a comentar lo que me estaba preocupando sobre el libro. Él dijo, puede que sea diferente de lo que dices. Él pensó que yo estaba leyendo mal o malinterpretando lo que se decía allí. Puede que era un chico de 23 años, pero yo sabía lo que estaba leyendo. No era un joven ingenuo que no sabía lo que significaban las palabras. Lo entendía muy bien. Pero como ignorábamos todas las reuniones con Barnhouse y Martin y lo que se publicó en la revista Eternity, no entendíamos la situación y por lo tanto no podíamos conectar las piezas de este rompecabezas. Pasaron varios años antes de que este puzzle pudiera resolverse, pieza tras nefasta pieza. Yo prediqué junto a Fenton Froome, hijo del pastor Froome, antes de ir a África. Y al regresar de África, me vio y me invitó a la cena de recepción de sábado en su casa. Fui y su padre estaba allí. Yo todavía era muy ingenuo y no entendía bien lo que estaba ocurriendo. Su libro, Movimiento del Destino, tenía terribles problemas, pero él pensaba que era una presentación maravillosa. Creía que era una autoridad al nivel del presidente de la Conferencia General y además recibía su apoyo. Por lo tanto, tenía derecho a escribir lo que escribía.
Pero volví, amigos, y empecé a ver cosas. Las cosas que Colin y Russell estaban diciendo. Y saben, el pastor R. A. Anderson le comentó a un pastor amigo mío llamado Dave Neufeld que él era el responsable del libro Preguntas sobre Doctrinas. Pero qué cosa tan terrible hemos hecho. Ese libro le ha hecho el mayor daño posible a la iglesia adventista del séptimo día, más que cualquier otro libro alguna vez escrito, especialmente en el apéndice. Saben, ninguno de nuestro pueblo tuvo la menor excusa para aceptar el elogio de la revista Eternity, porque esa misma revista que nos declaró como parte del cuerpo de Cristo, a través de esos hombres malvados como Barnhouse y Martin, dijeron lo siguiente en esa misma edición y presten mucha atención. Leo. Los adventistas del séptimo día toman una posición que es muy ilógica para nosotros, sobre que los 10 mandamientos deben ser obedecidos. Eso incluye a la gente que se sintió orgullosa de ser llamada parte del cuerpo de Cristo, y eso estaba en la misma edición, ni en la anterior ni en la siguiente, sino en la misma edición. Pero por supuesto, esa parte no se nos leyó aquella vez. Leamos qué más se dijo. Hablando sobre el juicio investigador, la doctrina más reciente para mí es el fenómeno lavacara psicológico más colosal en la historia de la religión. Tremenda declaración, ¿no es así? Es decir, que el mensaje del primer ángel que dice que la hora del juicio ha llegado es un fenómeno lavacara colosal según este hombre. Sobre la naturaleza humana de Cristo dijo: la creencia de que Cristo tomó una naturaleza humana caída es totalmente repugnante para la iglesia en general. Se refiere a la iglesia protestante en general. ¿Alguna vez se han detenido a pensar, hermanos y hermanas, la locura de que alguien con coeficiente ligeramente por encima de 0 piense que sea repugnante la idea de que Cristo tomó una naturaleza caída? Quiero preguntarles, hermanos y hermanas, ¿quién en toda la historia de la eternidad con una naturaleza no caída ha muerto? ¿Cuántos? Eso significaría el fin del plan de salvación, porque Cristo no habría podido morir en la cruz del Calvario. Y Hebreos 2:14 sería un texto falso de las Escrituras. Él participó de lo mismo. Saben, mi hermano y yo tenemos un pequeño diccionario. No lo hemos escrito, por supuesto, pero lo tenemos. Y tiene unas pocas palabras, y una de ellas es mismo. Y en ella definimos que la palabra mismo significa que es igual, no significa diferente. Sigamos leyendo el artículo. Esto fue lo que dijo Walter Martin en su libro La verdad sobre los adventistas del séptimo día. No podemos aceptar el concepto de la iglesia remanente con sus exclusivismos. Ahora, permítanme llevarlos días antes del día 26 de julio de ese año. El último sábado.
estuve en un sermón en una zona de Washington, donde un director retirado de la conferencia general dijo: no me gusta el término la iglesia remanente. No la uso. Pero mis hermanos, yo sí la uso. Porque tenemos dos criterios acerca de la iglesia remanente. Uno es que guardan los mandamientos de Dios, lo que automáticamente descarta el 99.9% de las denominaciones cristianas profesas, porque ellas activamente enseñan a desobedecer la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Dicen que no es necesario guardar la ley. Y por causa de que hay denominaciones no adventistas que guardan el sábado, existe el segundo criterio en el mismo texto de Apocalipsis, que tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y de todas las iglesias, entre ellas también los bautistas del séptimo día, ninguna de ellas tiene o profesa tener el espíritu de profecía en los últimos días. Además, las otras tres grandes, también llamadas sectas, que se formaron en el siglo XIX, que son una falsificación del adventismo, como el mormonismo, la Iglesia de Cristo científico y los testigos de Jehová, que declaran tener profetas, pierden la competencia en el guardar los mandamientos. Miren, hay miles de denominaciones y sectas de la cristiandad, pero con solo dos criterios, Dios ha revelado cuál es la correcta. Mencionaré rápidamente las siguientes declaraciones. Este es Walter Martin otra vez hablando en su libro. Todos los adventistas, desearía que así fuera, todos los adventistas de manera tenaz sostienen el concepto de la creación en 6 días. Eso es 6 días de 24 horas, concerniente al período que Dios creó la tierra, sin contradecir al Génesis, cuando la evidencia científica indica que así no fue en ese caso. Estos son los hombres que decidieron que somos parte del cuerpo de Cristo. Acerca del espíritu de profecía, en este caso habla Barnhouse. Dios, el Todopoderoso, nunca habló a través de una mujer. Entonces él nunca escuchó de Hulda, Débora, las hijas de Felipe, Miriam. Estamos hablando de una ignorancia bíblica aquí. Sigo leyendo. No puedes justificar a una mujer predicando o usurpando la autoridad sobre un hombre. No se puede hacer. Sobre el libre albedrío dijo: los adventistas del séptimo día que hablaron con nosotros creen que soy una persona nacida de nuevo, que soy salvo y que tengo vida eterna. Ellos saben que sostengo la posición calvinista. Sé que soy salvo para siempre y que nunca me perderé. Y eso es lo que dijo sobre el sábado. ¿Creen que maldiciendo un día como lo es el sábado? ¿Escucharon esa palabra? ¿Creen que maldiciendo todo lo que es de la ley, mientras anhelo la gracia sola para vivir en santidad, creyendo que todo pecado es removido solo por la sangre de Cristo? ¿Creen ustedes que soy un alma perdida? En el nombre de Jesucristo, maldigo el séptimo día, sábado.
Saben, queridos amigos, Él no hizo eso en nombre de Jesucristo, sino que en el nombre del mismo Satanás declaró esto. Eso fue lo que dijo Barnhouse. Otra declaración de Barnhouse fue que el hecho de que no aceptáramos la doctrina de la inmortalidad del alma era una locura. Finalmente, una declaración de Martin. Describió la doctrina de la ley de Dios como esclavitud, diciendo que el esfuerzo de la Iglesia Adventista del séptimo día era colocarnos nuevamente bajo esclavitud al defender la ley de Dios. Estos son los hombres que nos hicieron sentir privilegiados por guiarnos al cuerpo de Cristo. Estos son apenas extractos de un inicio terrible, de una terrible apostasía. Esta apostasía es lo peor que ha ocurrido en los 6.000 años de historia. Tenemos 20 millones de miembros en la Iglesia Adventista que no conocen nada acerca del mensaje. Adelante, Colin. A medida que los años fueron pasando, es que fuimos capaces de entender todo el contexto y cómo fue que todo encajó. Entonces, cuando empezamos a contar lo que estaba ocurriendo a los que nos rodeaban, ministros y trabajadores en la causa de Dios, encontramos que la mayoría de ellos estaban en la más abyecta ignorancia sobre lo que estaba pasando. Pero me sentí aliviado y agradecido cuando vine a Estados Unidos en 1973 y supe de 1 o 2 personas con su ministerio que estaban en alerta. La mayoría no estaba apercibido para ese año. Y como pueden ver, ya habrían pasado 17 años desde que aquella reunión se llevara a cabo. Quiero dar más detalles y experiencias de primera mano, para que puedan entender de que no estamos hablando por lo que habíamos leído, sino que hablamos con personas que habían escuchado o participado en aquel diálogo. Cuando fui presidente en la Universidad de la Unión de Columbia, en la década del 70, tuve la oportunidad de hablar con personas en la conferencia general, porque estaban allí a 1 milla de distancia. Mi esposa fue secretaria en el Departamento de Educación de la conferencia general, por lo tanto pasé muchas veces por allí, pero también en otros momentos tuve la oportunidad de hablar con otros. El pastor Spear mencionó a Fenton Froome, hijo del pastor Leroy Froome. Fue mi director de desarrollo en la Universidad de la Unión de Columbia. Él ha sido presidente de la Conferencia de Pensilvania. Quizás alguno no sepa de él, pero fue presidente de esa conferencia. Por lo tanto, dialogué con él. En mi cumpleaños 42, tuve a todos los administradores en mi casa. El pastor Froome, Fenton Froome, me dio una copia del libro Movimientos del Destino, libro de su padre. No le dije que ya tenía uno y que lo había dejado a un lado porque estaba perturbado por él. Para ser uno de los más aclamados grandes historiadores de la Iglesia Adventista, me sorprendió los conceptos revisionistas que tenía en su libro. Fui amable con él, por supuesto. Pero para Fenton, su padre era el más grande, el que tenía toda la información. Y de hecho, menos de un mes después, el pastor Leroy Froome, murió. Y nunca tuve la oportunidad de conocerlo, como sí pudo hacerlo el pastor Ron Spear. Pero sí que tuve muchas oportunidades de reunirme con el pastor Roy Allen Anderson, un compatriota australiano, de otra generación diferente a la mía, pero conocimos bien a toda su familia. Recordamos a su padre, que también fue pastor y gran tocador de órgano, quien además entró a la verdad por el ministerio de la hermana White. Uno de sus hermanos era muy amigo nuestro, el pastor Ormond Anderson, que era hermano gemelo del doctor Anderson.
quien fue bien conocido por el programa radial, su doctor radio. Por lo tanto, conocíamos bien a la familia Anderson. Nunca olvidaré la conversación que tuvimos cierto día en el centro comercial de San Bernardino. Me lo encontré mientras esperaba a mi esposa, quien compraba algunas cosas. Resulta que la de él también andaba en ello. Él ya rondaba por los 90 años. Sin embargo, era de mente muy clara. Así que hablamos y comentamos el tema. Me dijo, Walter, Martin fue la mayor bendición recibida y jamás dada de parte de los que no son de nuestra fe. No sabía qué decirle. Era un hombre que doblaba mi edad. Era difícil saber cómo hacerlo. Traté de explicarle por qué estaba tan preocupado por alguna de las cosas que Martin había dicho. Pero él lo dejó a un lado y dijo, no, Colin, no. Este hombre fue una gran bendición para nuestra iglesia y le dio un prestigio maravilloso. Como dijo Russell, no necesitamos a aquellos que no conocen la verdad de la Biblia. Quiero que entienda que él no entendió la Biblia y por eso cayeron en este tipo de situación. También recuerdo al pastor Reed, un hombre escocés, quien fue secretario de campo una vez en la Conferencia General. Ha sido presidente de la Unión Británica antes de venir a la Conferencia General. Durante mi presidencia de la Universidad de Columbia, él ya era un hombre anciano. Lo vi muchas veces caminando. Incluso nos saludamos, mas nunca dialogamos. Pero estuve meditando en lo que hizo y creo que nosotros tres estamos de acuerdo en que los dos arquitectos principales fueron el pastor Froome y el pastor Anderson en el libro Preguntas sobre Doctrina. Y nos preguntamos qué pasó con los otros 200 entre administradores y teólogos que habían revisado el libro Preguntas sobre Doctrina. Ninguno encendió la alarma, pero la mayoría de ellos pasaron de ello. Mi pensamiento es que la mayoría de ellos ni siquiera miraron de cerca lo que estaba en el libro. Simplemente asumieron que estaría bien. Espero que eso haya sido así, en el mejor de los casos. Pero el hecho de que se hizo un libro que establecería una época en el cual se usaría como el punto de referencia de lo que creen los adventistas del séptimo día, y hoy, por supuesto, la situación se ha tornado peor. Hemos cambiado juntos el manual de iglesia. No es que no debamos tener uno, a menos que vaya contra los principios de la iglesia adventista. Tampoco porque las 28 creencias hayan sido puestas de manera engañosa. Hermanos, debemos leer estos libros. No nos quedemos en la ignorancia. Ahora, este libro, de donde lee Russell, Medio siglo de apostasía, no se ha impreso un libro como este en la iglesia. Y no piensen que los líderes pueden evadir lo que está en este libro, que no solo habla de los principios que nosotros creemos que se dijeron, sino que está documentado desde el inicio hasta el final, de modo que puedas ver lo que en verdad ocurre en nuestra iglesia. Un querido amigo de nosotros tres, el Dr. Kern Peel, un médico en el área de Loma Linda, quien ahora está en sus 90 años. Por muchos años, junto a su esposa, fue misionero en Perú, Sudamérica. Cuando estuvieron allá, el pastor Barnhouse fue a predicar en Lima.
El pastor Barnhouse fue a predicar en Lima, por lo que el Dr. Peel fue a sus encuentros y en una ocasión tuvo la oportunidad de conversar con Barnhouse. El Dr. Peel era uno de los que comprendió los temas peligrosos que él estaba presentando. Así que habló con Barnhouse. Se identificó como adventista del séptimo día. De modo que el Dr. Barnhouse comenzó a irrumpir diciendo: muchos no están leyendo el libro Preguntas sobre Doctrina. No están apoyando lo que la Conferencia General ha escrito sobre la creencia de los adventistas del séptimo día. Todavía están esos grupos fanáticos en la Iglesia Adventista del séptimo día. Y por supuesto estaba refiriéndose al Dr. Peel como miembro de esos grupos fanáticos, que en realidad eran los que en aquel entonces creían en el verdadero mensaje adventista. Al final, el Dr. Peel no se amilanó, sino que se mantuvo y le respondió: nosotros somos los que estamos siguiendo las palabras de la Escritura. Me dijo que las últimas palabras de Barnhouse fueron: guarda el sábado y vete al infierno. Fueron las palabras finales de Barnhouse. Ese es uno de los hombres que moldeó el destino de la Iglesia Adventista como la vemos en su historia contemporánea presente. Hay otro nombre que debemos presentar en esta situación y es M.L. Andreasen, un hombre que se mantuvo tan firmemente en contra del libro Preguntas sobre Doctrinas que no fue llamado porque el trío que había sido colocado en estas reuniones conocían su posición y por lo tanto no lo querían cerca. Y permítame decir la forma en que Figur, nuestro presidente de la Conferencia General, trató a este hombre. Le quitó las credenciales. Aún así, este hombre se mantuvo firme. De hecho, murió en el hospital White Memorial. Cuando estaba él allí, el presidente Figur entró y habló con él. Y Andreasen hizo una declaración: espero no haber ofendido a nadie por mi posición y mis cartas. Entonces Figur fue e imprimió diciendo que Andreasen se arrepintió de todo lo que había hecho. Ay, amigos, qué terrible situación se creó en la iglesia por dejar entrar esta apostasía. Adelante, Russell. Hablaremos un poco más sobre el pastor Andreasen en la siguiente presentación. Esperamos que todos estén aquí, pero sería negligente de mi parte si no concluyéramos con una porción de la palabra. ¿Quieren una palabra del Espíritu Santo? Esta es una parte específica para cada uno de nosotros. Pero el Espíritu dice claramente, habla expresamente, y aquí no habla ni Colin, ni Russell Standish o Ron Spear. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿estamos en los postreros días? En realidad estamos en los postreros de los postreros de los postreros días. Allí es donde estamos. Algunos apostatarán de la fe. No de cualquier fe o mera profesión de fe, sino de la verdadera fe. Y esa es la fe adventista del séptimo día. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bien, queridos hermanos, han escuchado solo el principio del informe que les vamos a presentar durante esta serie. Dios les bendiga y les mantenga siempre fiel.